Orani, además de estudiosa y académica, es realizadora de documentales. Entonces, ella tiene una mirada desde el estudio y desde el trato, ¿no?, personal, como creadora, con estos personajes con los que tú trabajas, porque tú trabajas con comunidades y sujetos vulnerables, ¿cierto? Entonces, Orani es profesora de la Universidad del Magdalena, en Colombia, e integrante del colectivo de creadores La Piragua, ¿no?, donde os reunís un amplio grupo de cineastas. Entonces, si quieres contarnos tú misma tu experiencia, te dejo. Hola a todos. Bueno, también aclarar que el colectivo La Piragua también hay gente aquí que hace parte, especialmente el profe Agustín, la profe Susana, la profe Pilar, que siempre han estado allí latiendo con las comunidades y con nosotros, los que todavía pensamos que podemos alcanzar la utopía, aunque nunca la alcancemos. Y bueno, para mí es un honor estar aquí nuevamente, porque uno siempre vuelve a los sitios donde amó la vida, como dice la canción. Para empezar, yo prefiero que las imágenes corran y hablan por sí mismas. En octubre yo apenas mostraba los roches de algo que podía ser y que por fin es. Entonces, he escogido fragmentos muy cortos y luego, pues, damos el tiempo que me quede, yo lo resto porque prefiero que las imágenes hablen por sí mismas. Papi, ¿qué se siente que tus otros hijos sean pescadores? Desde los 15 años yo salí con mi papá a pescar. Toda la familia mía aquí en el pueblo ha sido pescador. Yo me siento orgulloso de estar en la pesca porque es una tradición que uno le deja ahí. Para mí es bonito. Yo el pueblo este no lo cambio por nadie. Esta es la fuente de pesca de uno. La pesca para mí es un orgullo. Y luego otro momento con el mismo personaje. Esta planta llegó de repente. Dicen que no es de aquí. El pueblo está totalmente encerrado, el pueblo no era así. Se nos hace difícil. No deja que los pescadores pesquen bien. Y si no cogen peces, nosotros no tenemos para comer. Tras de eso, el agua que venía a coger por acá
Entonces el agua estancada todas las veces está contaminada y así tenemos que tomarla. Sin agua, mejor dicho, no hay vida. Sin el agua no tenemos historia. Correcto. Bueno, hoy yo les voy a hablar de co-creación documental y justicia social, una aproximación ética a la representación comunitaria en el Caribe colombiano. Y vale decir que este proyecto no nace de manera fortuita o lleva poco tiempo, ¿no? Realmente me ha tomado gran parte de mi vida como llegar hasta aquí con las comunidades. A este proyecto se suma la Universidad de Valladolid, donde emergió el colectivo La Piragua Transmedia, la Universidad Carlos III, y le rindo honores a la profe Matilde Iroa San Francisco, que fue mi tutora de doctorado allí, y evidentemente la Universidad del Magdalena, de donde yo soy. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién tiene derecho a contar la historia de una comunidad? Y para ayudarnos en esa respuesta y reflexión propia, voy a adentrarme en el Caribe colombiano, lugar donde no crecí, donde no nací, pero sí crecí. Es una comunidad, una población, una región que padece de una amnesia colectiva, tal y como rezan las líneas de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Está la peste del insomnio, ¿sí? ¿Y por qué se da? Desde mi sentir, mi perspectiva, la violencia ha generado una ruptura, un punto de giro, un punto de quiebre en la historia y en el rumbo de las comunidades. Y esto pues da consigo otros factores, ¿no? Como el hecho de que están allí las prácticas, prácticas y economías extractivistas, aunque también investigaciones extractivistas. Por otra parte, estas, de alguna manera, procesos de aculturización y evangelización que desplazan las cosmogonías propias. Por otra parte, algo que me enseñó el profe Agustín, ese modelo de educación bancaria que no reconoce y que no dialoga con los saberes tradicionales, ni con los portadores como precisamente personas de gran sabiduría para las comunidades. Asimismo, ahí existe una gran brecha digital y unas dificultades para generar esa apropiación digital, lo que da lugar a que sean otros los que cuenten o representen esas realidades. Y pues el abandono gubernamental ha sido histórico. Esto ha generado una fractura en la comunicación intergeneracional, es decir, los viejos y los jóvenes no dialogan. No hay puentes que permitan que ellos tengan un acercamiento importante, significativo, y tampoco hay un diálogo intercomunitario. Esto imposibilita que diferentes comunidades puedan de alguna manera reunirse y de alguna manera pensar en soluciones comunes, ¿no? Frente a problemáticas que se están dando. Esto genera, por eso, esa desconexión entre pasado y presente, de que la gente no sepa muy bien qué ocurrió en el pasado, no reconozca su peso histórico y, por tanto, pues no entienda qué está pasando en el hoy. Pues muestra de ello es que en Colombia ya ganó la derecha, o sea, no reconocen, hay un desconocimiento de toda nuestra historia. La naturalización de la violencia, de esas prácticas, justamente esos discursos de odio cada vez están más naturalizados, y hay una invisibilización
minimización de la figura de los sabedores como portadores de esos conocimientos ancestrales. Entonces, ese es el escenario, ¿no?, en el que la piragua quiso aportar algo, cineastas, educadores, comunicadores, ingenieros, bueno, somos un mix ahí. Las comunidades, por tanto, como lo dije hace un momento, se convierten en foco de representaciones exógenas. Sí, las comunidades prestan sus imágenes, prestan sus rostros, sus testimonios, pero no participan efectivamente de las construcciones narrativas, de los procesos creativos, y esto da lugar a esos, de alguna manera, a esos regímenes escópicos que son de alguna manera reconocidos como ciertos desde la historia oficial, desde los medios hegemónicos, y bueno, eso es lo que hay. Las comunidades no se sienten de todas maneras muy cómodas con lo que se dice de ellos afuera, ¿sí? Eso es una realidad. ¿Qué ocurre entonces? Otra pregunta para ustedes, cuando una comunidad deja de ser objeto del documental y se convierte en autora de su propia representación. Yo me hice ese cuestionamiento estando en Nueva Venecia porque siempre me ha parecido, hoy día digo que puedo reconocer que me era exótica, una comunidad que fue violentada, que padece grandes dificultades ambientales. Bueno, me parecía que allí podía hacer un documental y esto me llevó a hablar con las comunidades y a percatarme de que había una incomodidad muy grande frente a lo que se decía de ellos. Es decir, de pronto no en todos los casos, pero la mayoría de producciones ni siquiera tenían un retorno, es decir, filmaban, hacían sus procesos de producción, pero luego, como dicen ustedes, se piraban. Luego se daban cuenta que estaba en festivales y o en televisión y eso era todo, ¿no? Yo me empecé a cuestionar porque es una comunidad sobre representada, sobre todo desde la violencia, es decir, revictimizada. Entonces nosotros, ¿qué podíamos hacer? No teníamos, sino estábamos, eso queda 2 horas de tierra firme, entonces podía retornar, ¿sí?, y no volver, pero me inquietó mucho que a pesar de que la comunidad sintiera esa incomodidad, sí tenía curiosidad sobre los equipos que viajan con nosotros y los niños y niñas eran particularmente los más interesados en acercarse a nosotros. A partir de allí, sin saber qué era la cocreación, empezamos a estrechar lazos de confianza. Yo viajé muchas veces sin saber a qué íbamos realmente. Entonces la profe Susana sabe, la profe Pilar, que esto es un trabajo de largo aliento porque, bueno, quisimos hacer algo y empezamos a unirnos. Algunos no aguantaron, algunos el tema de la autoridad vertical es lo que, pues, de alguna manera ellos los convence más. Este trabajo implicó desaprender, de alguna manera apartarme de mi rol como directora y empezar a generar, estrechar a los otros. Sí, una deconstrucción empezó a emerger allí. Ahí empecé a entender que quería cocrear con ellos. Y pues esta cocreación fue la comunidad, subvencionamos, por lo tanto, las instituciones que nos dieron esos premios pues hacen parte de esa cocreación, así como las instituciones y los profesionales que se han venido sumando. Y allí nos dimos cuenta de algo, y es que es posible distanciarnos de nuestro rol creador, primigenios de las imágenes, y realmente procurar relatos compartidos desde la cosmovisión, desde la visión, desde el sentipensar colectivo. Empezamos a construir realmente
relatos que pudieran desmitificar las verdades que habían sido impuestas por los medios hegemónicos, por otros cineastas y por muchos investigadores. Entonces, eso fue clave. La cocreación no es algo sencillo, exige entender que hay otro grupo, están las comunidades con sus saberes y su conocimiento sobre las problemáticas. Nosotros también, nosotros como grupo externo, sabíamos que teníamos nuestro saber estético-técnico y de investigación, y todos fuimos guiados por las motivaciones. Si no hubiésemos tenido una enorme motivación, el proyecto se hubiese caído. Del lado de las comunidades estaba la reivindicar su imagen hacia afuera y por otro lado denunciar sus problemáticas, y por nuestro lado, para mí, era explorar nuevas formas, ¿sí?, maneras alternativas de crear nuevos formatos. Esto infirió demasiado tiempo y el tiempo fue prudente porque hoy yo llego a Nueva Venecia y las matronas dicen, llegó mi hija adoptiva, pues nos reciben con enorme afecto. Esto para mí es el premio, ¿no? De alguna manera yo sé que ahí tengo una familia, ¿no? Y yo tengo que decir que la cocreación ha permitido la evolución y la eclosión de muchos formatos que no estaban pensados. Aquí solamente estoy en el campo documental, pero ya nosotros eclosionamos a realidad virtual, realidad aumentada, transmedia, entonces, sí. Y bueno, aquí no me quiero extender, pero yo tengo que decir que puedo afirmar que la cocreación documental es un espacio donde la ética es concebida como una dimensión estructural del proceso de creación. Me permito afirmar eso. Aquí la ética no se concibe de repente como una regla general y de firma de consentimientos informados por parte de la comunidad, sino que lo es todo: preproducción, investigación, en este momento la circulación. Todas las imágenes que salen en el documental, ellos tuvieron que ver, y fueron muchas las modificaciones que me hicieron, mucho lo que tuvimos que volver a rehacer entrevistas, porque entre ellos mismos se corregían. No, la comunidad no tiene 200 años, no tiene 300 años, tiene 200, hay que cambiarlo. O sea, realmente la comunidad participó en todas y cada una de las etapas, y ahora me está pidiendo un gran evento en Nueva Venecia, y estoy procurando yo levantar esto para poder hacer ese sueño colectivo que yo también tengo. No queremos los co-creadores quieren hacer una gran muestra de todo lo que hemos venido haciendo y que toda la comunidad no sabe. Es una práctica educativa, es un espacio de resistencia y de solidaridad, es una herramienta para la reivindicación y para la paz. Aquí se supera el adultocentrismo porque los niños que establecieron comunicación, se crearon puentes entre los sabedores. De hecho, hay una aplicación que se llama Sabedores RA, que bueno, los sabedores son bastante importantes, pero se hace con la idea de que esto pueda llegar y conectar con las audiencias más jóvenes. Y se supera el tema del conflicto armado y de la violencia, porque la comunidad, sí, claro, reconoce que la violencia hace parte de su historia, pero no toda la historia. Y, ellos en el documental reivindicaron historias perdidas que los mismos niños no sabían y quisieron que esos episodios estuvieran dentro del documental final. Y bueno, estos son algunas de los póster que ya tenemos de nuestras creaciones con esta comunidad. Y el último, Sabedores RA, es intercomunitaria. Ya queremos que la comunidad dialogue con otras comunidades. Ya. Gracias. Gracias, Sorani. Nos quedan todavía 10 minutitos para unas preguntas. Yo sé que tenéis ahora muchas ideas en la cabeza que habría que sedimentar, ¿no? Porque ha dado muchísimo para en la tarde, ¿no? Muchísimo para pensar. Pero yo os lanzo
aquí iba a decir el micro, pero no, el micro os lo acercan amablemente. Os lanzo la propuesta de si queréis hacer alguna pregunta y si no yo me meto, ¿eh? Bueno, ha sido muy interesante, llegué un pelín tarde, pero creo que hay como un hilo conductor también entre todas las intervenciones. Yo tenía una pregunta para Tamara Moya, porque bueno, yo me he dedicado, digamos, a meterme un poco en el mundo gitano en un momento de mi vida, y quería preguntarte si has tenido relación con el grupo de investigación de la Universidad de Alcalá, de Araceli Cañada. Pues bueno, no lo vi que lo mencionaras, pero creo que es uno en España que es de los pioneros, ¿no? Y bueno, tienen una clase y tal. Bueno, esa era un poco la pregunta. Y bueno, lo ligo un poco con la intervención de Sorani, de si quién tiene derecho a relatar, digamos, porque bueno, pues tú relatas una historia, tú dices yo no soy gitana, pero relato. Yo lo lanzo esto porque no sé si la pregunta es quién tiene derecho, no sé si ponemos un poco en cuestión toda digamos, la antropología, la historia de la antropología. O sea, yo creo que lo más importante, y aquí voy a citar a mi querido Leibniz, es ponerse la regla de oro, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. O sea, yo creo que lo que tú has señalado es lo exógeno, ¿no? O sea, no es tanto si tú eres o no eres y formas parte de esa comunidad, digamos, por nacimiento. Tú también has nacido en un lugar, luego trabajas, o sea, digamos, te has integrado también en otro, ¿no? Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Cómo se coloca uno en ese lugar y se integra y relata, digamos, desde dentro, de alguna manera, ¿no? Aunque sea de manera adoptada, ¿no? Bueno, esa era un poco la cuestión. Lo tuyo me mueve muchas cosas porque, claro, las últimas cosas que has mencionado tiene que ver con hacia dónde vamos, ¿no? La vejez, el deterioro del cuerpo. Pero bueno, no vi muy el principio, no te digo nada y he sentido perderme lo tuyo. Pero bueno, ahí os dejo por si queréis. No sé, ¿querías tú decir? No. Pues muchísimas gracias por la intervención. Sí, el trabajo de Araceli, bueno, y ella en sí misma, ¿no? es un referente y en general toda la línea de trabajo que están desarrollando desde la Universidad de Alcalá en estudios romaníes. Yo no pertenezco al campo de los estudios romaníes, yo vengo del área de los estudios fílmicos. Por lo tanto, bueno, pues mis marcos se alejan, ¿no? Aunque obviamente, ¿no? Es necesario un enfoque interdisciplinar para abordar según qué estudios de caso, pero bueno, sí que me alejo de la rama antropológica. Y en cuanto a la cuestión ética sobre quién tiene, quién tiene también la responsabilidad o no. Sí, es una pregunta que constantemente, claro, me tengo que formular y que creo que no se pueden trabajar según qué cuestiones sin replantearse el lugar, ¿no? Que tú estás ocupando en cada momento. No es fácil, ya lo digo, no hay respuesta tampoco. Pero bueno, creo que sí se puede abordar de forma honesta, ¿no? Determinadas líneas de trabajo, pues es posicionándose, ¿no? Poniendo de manifiesto cuál es el lugar desde donde enuncias, en este caso tu investigación. Y en mi caso también concreto, creo que también es importante el objeto de estudio que trabajas, ¿no? Al final, aprovechar los recursos y el espacio que tenemos dentro de la academia para, creo que enfocar quizá de la manera que más ética te resulta determinadas cuestiones que, por otra parte, creo que tampoco se pueden eludir. Y luego, con respecto al conocimiento
el conocimiento situado, ¿no? El lugar desde donde enunciamos. A mí me gusta mucho una cita de García Canclini, ¿no? que dice que, bueno, que ya que no podemos situarnos corporalmente en el lugar de los construidos como otros, quizás sí que nos podemos acercar epistémicamente. Entonces, bueno, pues esa referencia me guía bastante en mi caminar. Yo creo que la pregunta es abierta porque yo siento que cada uno debe respondérsela. Me quedo con esto de sentipensar, de Falsborda, ¿no? Qué bueno que podamos sentipensar juntos los diferentes, los iguales, ¿no? Y podamos unir puentes o derribarlos en favor de las comunidades y de los que no tienen voz y no tienen los medios para hacerlo. Sería como mi humilde opinión. No sé si era una pregunta. Bueno, sí, sí. Está el deterioro, pero está el sentimiento de la vida también, ¿no? El deterioro del cuerpo, pero el sentimiento de la vida. Y tú dices, allá vamos todos, claro, sí. O sea, es un trayecto, pero no en línea recta, hay que ver cada uno cómo va haciendo esas curvas, ¿no? Sí, ¿hay alguna otra pregunta en la sala? Tenemos 5 minutos aún, los podemos aprovechar. Yo tengo una pregunta muy difícil que haceros, porque llevamos toda la tarde hablando de, mira, cuando comenzábamos antes de entrar, comentábamos Tamara y yo lo difícil que es hablar de cine desde la posición de la ética, porque parece que las interpretaciones se caen, ¿no?, cuando entra el componente ético. Y ahí entra en juego también la coautoría, ¿no?, hacer partícipe a las personas de las que estamos hablando. Y para no victimizar, para hacer una denuncia que no perjudique y para tratar con amor, ¿no?, y con cuidados a aquellos colectivos a los que estamos tratando. Y yo os pregunto, en aquellos estudios que vosotros habéis hecho, ¿habéis encontrado casos en los que la representación haya perjudicado al colectivo vulnerable o por una falta de ética o por una interpretación que haya podido llevar a un lugar erróneo? ¿Tenéis alguno identificado? ¿Por ahí? ¿Aarón? Sí. Están pensando todavía. Puedes pasarle el micro porque él también tiene mucho que decir. No, lo que sí que me he encontrado es que la aparente reivindicación de ciertas éticas dispara violencias en el presente. Y el caso concreto del Holocausto creo que es clave. Durante muchos años hemos estudiado el Holocausto como el patrón oro de la falta de respuestas ante la barbarie y hemos visto cómo eso se está utilizando sistemáticamente para realizar un genocidio en nuestros días. Entonces, claro, por eso cuando decíamos quién tiene derecho a contar una historia, yo he tenido muchas discusiones con compañeros judíos sobre qué hacíamos con el Holocausto, cómo se contaba, el estatuto de las víctimas, su irrepresentabilidad, etc. Pero luego cuando te das cuenta de que para ellos no para todos, pero para cierta parte de la comunidad israelí, es la justificación mayor para las acciones bélicas contra el pueblo palestino, te pega un zambombazo en la cabeza cada palabra que escribes sobre las cámaras, gordo, y te pone una foto muy fea en el espejo como investigador, pero hay que jugar con esa carta también. Entonces, pues de ahí la importancia de no anquilosar la ética al pasado y el memorial de agravios y todo eso, que es fundamental, sino de preguntarse cómo configura un futuro cuando realizamos un memorial de agravios. Y a mí eso me parece complicadísimo. Aquí. Yo he faltado a la ética. Claro que sí. Porque cuando la ética era tan abstracta, solamente cuando empecé a ponerla en práctica a través de la co-creación, empecé a entenderla cada vez más
Y para mí es la ética, el cine debe ser ético y no encontré mejor camino que la cocreación, ¿sí? Y la cocreación además está llena de tantos aprendizajes. Con esto no quiero decirles que vayan todos a cocrear, no, pero la cocreación puede ser parte de sus metodologías, es lo que trato de decir. Hoy tengo la fortuna de tener una película que se va a presentar hoy en Colombia, en la ciudad donde nací, y no hay nada para mí más satisfactorio, no he tenido mayor motivación en la vida que saber que mis personajes se sienten bien representados, que se sienten dignificados, que sumé a su historia que había sido borrada en los renglones de la historia oficial de Colombia. Entonces, yo creo que ahí respondo. Yo he faltado, pero yo creo que nunca es tarde para resarcir eso, ¿no? Y he faltado porque a veces de manera inconsciente, ¿no? Porque no le he llevado la obra, el resultado, el corte final a esa persona. En mi caso, corte final es el último montaje, pero porque no le lleve a esas otras personas ese corte final, si es su representación, ya con el tiempo esto me ha generado deconstrucciones personales donde ya no se trata de co-crear o no, sino de ser ético. Bueno, al hilo de lo que estaba diciendo Aarón, pero ahora al hilo de lo que dices tú, yo me quedo con la frase que nos has regalado, Shaila, que cuidar es poner el cuerpo y ética yo creo que es poner el cuerpo, y cuando uno pone su cuerpo ahí donde crea, donde co-crea, donde cuenta, donde mira, pues yo creo que ahí está la ética, ¿no? Entonces a mí esa definición me la llevo como regalo porque siento que ponemos muchas palabras, mucha cabeza y poco cuerpo, ¿no? Y necesitamos recuperar los cuerpos para una ética de contarnos y una ética de estar ahí. Y yo creo que por ahí va, ¿no? Por ahí nos tendremos que salvar, ahora que vienen todas las inteligencias, pues más cuerpos naturales. Sí, solo por apuntar hacia el contexto, ¿no? En este caso de representaciones sobre el pueblo gitano. Y para responder a tu pregunta, pues, por ejemplo, un académico gitano, Miguel Ángel Vargas, él está muy enfocado, ¿no? En esta cuestión de la sobrerepresentación, ¿no? Y él defiende que absolutamente esa sobrerepresentación tiene mucho que ver con que las personas gitanas de carne y hueso tengan una media de vida 10 años menor que el resto de la población, porque al mismo tiempo se ha dado ese proceso de invisibilización, ¿no? En la esfera social. Entonces, sí, absolutamente determinadas representaciones tienen un impacto sobre los cuerpos reales. No me voy a privar de hacer una última pregunta a Juan Ignacio, que está allí, que se esconde para que no le vea. Porque creo que eres el que mejor nos va a contestar si tú crees que la industria ha creado algún colectivo vulnerable para beneficiarse económicamente o se está beneficiando económicamente de algún colectivo vulnerable. Sí, por supuesto. O sea, bueno, el caso que yo he trabajado brevemente, el caso del colectivo LGTBI, por ejemplo. O sea, muy claro que cómo se traslada claramente lo que se hace en el marketing comercial con Burger King, que te envuelve la hamburguesa en la bandera arcoíris, también se hace, por supuesto, desde los servicios de vídeo bajo demanda. Y además se hace, desde mi punto de vista, con muy poca responsabilidad. Antes decía, me parecía interesante lo que lanzaba, ¿no? De que para crear hay que ponerse en el lugar del otro, pero yo creo que no solo. Porque muchas veces nos podemos poner en el lugar del otro, pero si no profundiza, si no va realmente a preguntar, si no cuenta con la persona o el colectivo al que va a representar, en realidad puedes, desde la ignorancia,
caer en errores muy graves. Entonces, para mí yo creo que no solamente consiste en ponerse en el lugar, sino también en conocer, en hacerlo con responsabilidad creadora. Y en este caso, con el colectivo LGTBI, no quiero contar el cuento de la lechera que sabemos a todos. Conocemos las representaciones que se han hecho, sobre todo antes de llegar a 2015-2020, ¿no? Siempre con el mismo estereotipo del mariquita o la persona que sufre súper apegada a la disidencia. Pero hay mucho más que explorar todavía, porque, por ejemplo, debemos plantearnos cómo se representan, como decía, los cuerpos, por ejemplo, ¿no? De las personas ahora LGTBI en serie, adolescentes como élite, o incluso a través del propio drag, plantearnos también si hay también una heteronormatividad drag, es decir, si todo lo que tiene que ver con el cispassing, con parecer excesivamente femenino o femenina, ¿no? O sea que sí, por supuesto que hay, desde mi punto de vista, intereses económicos. Por ejemplo, en mi tesis doctoral, que versa sobre A3 Player y Mediaset Infinity, claramente se ve cómo todo el colectivo que está apegado a la disidencia, al colectivo LGTBI, está bajo pago. No se pone en abierto, en Antena 3. O sea que más claro no puede estar. Así que sí, por supuesto que lo creo.